Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Y estamos estudiando el libro de Romanos. Vamos a terminar el capítulo 1. Y bueno, todo el capítulo 1 en términos generales como humanidad, ¿ya? Y no, este no era. Y no me recuerdo si en el turno de la noche vimos o terminamos de ver el tema de la perversión humana. Sí. ¿Lo vimos? Sí. Ya. Del versículo 26 al 32. Lo revisamos, ¿no es cierto? El tema de la sodomía y lo que la Biblia dice con relación a eso. Perfecto. Entonces eran los otros turnos los que están dando jugo. O en los otros turnos yo estaba. Bien. Entonces hoy día vamos a ver el capítulo 2. Vamos a comenzar el capítulo 2 desde el versículo 1 al 16, que es la primera sección, y hacer un poco de alusión al hecho de que este capítulo 2 comienza el apóstol Pablo a enfocarse específicamente en los judíos, Ustedes saben que la iglesia de Roma no fue fundada por el apóstol Pablo, ¿ya? Y que el apóstol Pablo conoció a los hermanos cuando llegó al final de sus días, ¿no es cierto?, en su segundo encarcelamiento, donde posteriormente después es decapitado. Pero la iglesia la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, los primeros 150 años, la iglesia era, en su gran mayoría, sus componentes eran judíos. La gran mayoría eran judíos. Pero en el caso de la iglesia de Roma, que igual la mayor población eran judíos, en el caso de la iglesia romana, los que estaban o los que componían principalmente el mundo de cristianos nuevos eran ex sacerdotes, eran escribas. Había mucho, o por lo menos más que en las otras iglesias, ¿no es cierto?, presencia de judíos, diríamos nosotros al día de hoy, ortodoxos convertidos, ¿ya? Por lo tanto, ellos ejercían una gran influencia dentro de lo que era la iglesia de Roma, con el hecho, ¿no es cierto?, de este apego a la ley. Por eso es tan relevante que el apóstol Pablo, desde su posición como cristiano, pero también con su legado como ex fariseo, él los encara en estas cosas, ¿no es cierto?, de las cuales este grupo de personas se sentía un poco, o bastante, diríamos nosotros, ajena, porque el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, comienza en el capítulo 1 a hablar de todo lo que es la perversión humana en términos generales, ¿no es cierto?, o sea, abarcando a toda la humanidad, pero en el capítulo 2 se vuelve específicamente a los judíos por el hecho de que estos personajes, ¿no es cierto?, estos miembros de la congregación, ellos hablaban, ¿no es cierto?, un poco como lo que hacía el fariseo con el recaudador de impuestos, ¿no es cierto? Eso como que lo veían en otro lado y no en ellos, porque ellos venían de la ley, eran judíos, en fin, y nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo los encara. Y solamente antes de comenzar el pasaje de hoy, me gustaría que viéramos el 17, versículo 17, capítulo 2, versículo 17. Sí, 2.17, solamente para ver que el contexto es exactamente los judíos y específicamente estos personajes, ¿no es cierto?, o estos miembros de la congregación, cultos podríamos decir, ¿no es cierto?, pero que ejercían una influencia en el resto de la iglesia, llevándola un tanto o inclinándola hacia el tema del legalismo. Por eso es que Pablo habla del capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, prácticamente hasta el capítulo 11, habla profundamente acerca de lo que es la realidad de Israel presente al momento que él está hablando o él está escribiendo, futura,
a lo que va a suceder con la nación de Israel, ¿no es cierto? Y está básicamente encarándolos sacándolos de esta concepción judaica que pretendían incorporar a la iglesia. Situación que, dicho sea de paso, se ha vuelto a ver hace un par de décadas atrás con todo este movimiento de los judíos mesiánicos, que ciertamente es como cualquier persona que se convierte al Señor, es un milagro de Dios, pero al colocarle digamos, el complemento mesiánico, lo que empezó probablemente como una situación culturalmente buena, ¿ya? Se comenzó o se corre el riesgo de transformar o judaizar la iglesia, ¿ya? Es como si nosotros quisiéramos ser cristianos chilenos, ¿no es cierto? Y empezáramos nosotros a practicar nuestra cultura, todo así, pero al paso del tiempo comenzáramos a hacer de los aspectos culturales, ¿no es cierto?, como normas doctrinales. Entonces los que no bailan cueca están haciendo algo malo, ¿ya? El que no sale con chupalla de guaso y comienza así, entonces empieza la kipá, empieza todas estas cosas que están, cuando uno se convierte al cristianismo, dice que ya no hay griego, no hay judío, no hay nada de eso, sino que adquiere una identidad y una patria celestial. Por lo tanto, todo eso tiende de alguna manera a distorsionar un poco el tema del mensaje del Señor Jesucristo. Por supuesto no lo son todos y por supuesto que hay extremos y la gran mayoría probablemente no se encuentre en ese extremo, pero se corre ese riesgo. Nosotros amamos a la nación de Israel, ¿no es cierto?, pero nosotros somos la iglesia, ¿ya? Somos la iglesia, nosotros la iglesia, por lo tanto hoy día un judío que se convierte y que es ganado por el Espíritu Santo, ese judío entra como cristiano, como parte de la iglesia, porque en este periodo de la gracia y de la iglesia no importa la condición, no importa la nacionalidad. El mismo apóstol Pablo les dice acá en el versículo, antes de leer el 17 no hemos leído nada, pero ya me he saltado 3 veces. Versículo 28 y 29. Del 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso era una patada en la boca del estómago a los judíos religiosos, ¿me entiendes? O sea, que les dijera, y por eso es que esta es una carta muy traumática para el judaísmo en general, porque quien se lo está diciendo no es un gentil, ¿no es cierto?, no es un simple judío, sino que fue y era un hombre absolutamente familiarizado y un hombre absolutamente celoso. Pablo dice, si existiera un desfile de judíos, de fariseos y de observantes de la ley, yo soy el abanderado. Eso es lo que está diciendo. Pero él desde esa condición les dice, ¿saben qué? La circuncisión física no tiene ningún valor si tu corazón no está circuncidado por el Espíritu Santo. ¡Pah! Gigantesco, gigantesco. Entonces está derribando todos esos argumentos con los cuales los judíos conversos al cristianismo, especialmente en la iglesia de Roma, donde había gran cantidad de ex rabinos, ¿no es cierto?, de ex escribas, en fin, que ejercían esta influencia, ¿no es cierto?, sobre el resto de la iglesia, tratando de inclinarlo hacia el legalismo judaico. Ahora sí, capítulo 2, versículo 1 al 16. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pausa. ¿Por qué les está diciendo eso? Ahora recuerden que el capítulo 1 habla indiscriminadamente de toda la humanidad, que toda la humanidad, ¿no es cierto?, se volvió a los ídolos, se empezó a la decadencia moral, la decadencia sexual, todo esto que finalmente llega a un punto en el cual Dios
ejecuta un juicio de abandono. Cuando dice el Señor mismo los entregó entonces una mente reprobada y los entregó, eso significa que cuando tú dejas algo, ¿no es cierto? Lo estás dejando, lo estás entregando, significa también que lo estás abandonando. Eso es lo que pasa. Ha habido depravación siempre, ha habido degeneramiento siempre, ha habido injusticia siempre, pero cuando esas cosas que son malas comienzan a llamarse buenas, y no solamente cultural o socialmente, sino que legalmente, como va a ocurrir en nuestro país, donde se va a legalizar el aborto, los matrimonios homosexuales y todo ese tipo de prácticas que ya no solamente no son perseguidas, sino que además son celebradas. Ahí es cuando una cultura, entonces el Señor suelta una nación, ¿no es cierto? ¿Han habido homosexuales en nuestro país? Por supuesto que sí, pero hoy día lo que era malo ahora es bueno. Y quien quiera levantarse contra eso malo va a tener que atenerse a las consecuencias legales que hoy día van a venir sobre todos aquellos que vayamos en contra de eso. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué pasa acá ahora en el contexto inmediato del pasaje? Los judíos religiosos o ex religiosos están diciendo, ese es el mundo. Ese es el mundo. Recuerden que ellos estaban insertos en Roma, que por supuesto se caracterizaba por una vida licenciosa. Eso es el mundo. Nosotros no somos así, es lo que están diciendo ellos. Pero el apóstol Pablo los coloca en su lugar y les dice que no. ¿Por qué? Porque el estándar de Pablo ahora es el estándar de la iglesia. Los judíos decían, yo no maté a nadie. Pero el Señor Jesús dice, si tú tratas de fatuo a una persona, a un hermano, tú ya lo mataste en tu mente. Y eso cuenta para Dios. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ya. Bueno, esto es un pasaje bastante extenso, pero básicamente lo que estamos viendo ahí es que después de describir la culpabilidad del ser humano, ¿no es cierto?, por las razones que explica los versículos del 1 al 32 del capítulo 1, después se dirige entonces a este otro grupo de personas que pensaban que por sus obras o porque no físicamente haber matado, adulterado, robado o fornicado, ¿no es cierto?, estaban excluidos de esto. Y Jesús dice, no, ustedes están juzgando, ¿no es cierto?, pero ustedes hacen exactamente lo mismo. Entonces los fariseos habrían dicho, ¿cómo? Si nosotros no hemos hecho eso, sí, pero en su corazón tienen las mismas cosas, porque lo que ustedes necesitan es una transformación, no una mejoría. El judaísmo o el cristianismo no era la continuación del judaísmo. El cristianismo es una nueva vida, es haber nacido de nuevo, una nueva criatura, el Espíritu Santo viviendo en nosotros como hijos de Dios, haciendo una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, dice, ¿no es cierto? Todo comienza a ser hecho nuevo. Y eso para los judíos incluía todas sus tradiciones, todos sus rituales y todo aquello que cumplió
un propósito que se termina cuando el Señor Jesucristo vence en la cruz del Calvario a la muerte. ¿Ya? Y le dice en el versículo 2 que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El versículo 1, por lo cual eres inexcusable. El ser humano es inexcusable o no tiene excusa. Aquel que no tiene ley, tampoco tiene excusa aquel que tiene ley. Si no han nacido de nuevo, son pecadores, ¿no es cierto?, sin la provisión de Jesucristo, y por lo tanto el juicio de Dios caerá sobre ellos. Cuando nosotros hablamos del juicio de Dios, hablamos de que Dios, ¿no es cierto?, recuerden ustedes, por eso es que la elección no es algo que tiene que ver con la justicia de Dios. La elección tiene que ver con la misericordia, con la gracia de Dios. Porque cuando la gente dice que la elección es injusta, no sabe lo que está hablando. Porque lo que era justo para toda la humanidad era ir todos al infierno porque no teníamos excusa. No importa lo que hubiésemos hecho o dejado de hacer. Nuestra condición del nacimiento, desde el vientre de nuestras madres, como dice el rey David, fuimos concebidos en pecado. Por lo tanto, lo que merecíamos justamente era el infierno. Toda la humanidad. Y quizás puedes saltar tú y decir, pero ¿cómo yo? Y estarías en la posición del capítulo 2. ¿Cómo yo, que soy tan bueno, que pucha, nunca he andado con nadie más? La mitad de mi oficina andan entre ellos, pero yo ni a las fiestas voy. Me traje a vivir a mi suegra. ¿No es cierto? Ya, bueno, haríamos una excepción. Pero, me traje a vivir a mi suegra, ¿no? Esto acá. Yo me voy a ir al infierno. No lo acepto. Estarías en el capítulo 2. ¿Ya? Y otros que se gozan en la perversidad que practican, también están en la misma condición del que se cree bueno. Todos somos pecadores. Y todos merecíamos el infierno. ¿Está claro eso? Entonces, cuando Dios dice que quiere mostrar no solamente su justicia perfecta, sino también, ¿qué cosa? Su gracia, entonces, Él, como alfarero, decidió hacer algunos vasos para honra. Punto. Por eso la elección es una cosa de la gracia de Dios, no de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que dice la mayoría? Es que yo encuentro sumamente injusto. ¿Quieres la justicia de Dios? Yo no quiero la justicia de Dios. Estoy tan agradecido de la gracia de Dios que no merecía. Y por lo tanto, si el Señor me dice parar de cabeza, me voy a parar de cabeza. ¿Qué es lo que quieres, Señor? ¿Qué? Soy tu esclavo. Pero no empecemos nosotros ahora que... ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es justo. Cuando hablemos de la gracia de Dios, la gracia de Dios es justa, pero no por nosotros. Porque Dios no hizo vista gorda con esto. Dios dijo, voy a pagar por la salvación de los que yo voy a tomar para salvación. ¿Cuánto cuesta la salvación de esta gente? La vida de mi hijo. Ahí está, la pago. ¿Tuviste algo que ver tú en eso? No. ¿Queríamos eso? Tampoco. Es solamente el efecto de la gracia de Dios. Entonces, el juicio de Dios es justo. Su gracia es justa, pero su gracia, ¿no es cierto?, implica que a Él, a nosotros no nos costó, pero a Él sí le costó. ¿Ya? El juicio de Dios es justo. La palabra es dikaios, que significa justicia, pero que está asociado a la palabra crisis, que es un proceso legal. La justicia de Dios no es antojadiza, es un proceso que corresponde a algo legal. O sea, Dios está ejecutando una condena legalmente correcta. Legalmente el ser humano merece el infierno. No es que a Dios se le antojó que se fueran al infierno. Legalmente merece el infierno. Crino, ¿no es cierto?, que también significa discernir, distinguir, elegir, ¿ya? Catacrinos, sentencia, condenación. Todo eso tiene un carácter legal. Cuando Dios ejecutó el crino, lo hizo sobre una base legal también. Porque Él legalmente le imputa la salvación a quien Él haya elegido. Pero Él pagó por eso. ¿Se entiende? Qué bueno, porque esto lleva 2000 años de
Entonces, la justicia de Dios, la mayoría de la gente cuando conocen o saben, mejor dicho, no conocen, saben del Dios de la Biblia, inmediatamente dicen, no me gusta ese Dios, es terrible. ¿No es cierto? Pero un cristiano no puede pensar así. Un cristiano verdadero, todo lo contrario. Él fue tomado de la misma masa y la justicia que se nos debía aplicar a nosotros, igual que a los demás, la tenemos ahora en Cristo. Somos justos por causa de Cristo. Salmo 48, 10. Entonces el ser humano no tiene excusa. El ser humano nace muerto espiritualmente, nace siendo enemigo de Dios. No es que a los 11 años se convierte en enemigo de Dios, desde que es niño se convierte en enemigo de Dios. Antes de nacer ya es enemigo de Dios. Y Dios ejecuta un juicio justo. Salmo 48, 10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. De justicia está llena tu diestra. 97, 2, Salmo 97, 2. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio, justicia y juicio. Si no se enseña la justicia y el juicio al mismo nivel del amor de Dios, entonces van a crear un monstruo permisivo, amorosiento, sentimentaloide, emocional, desequilibrado, antojadizo. ¿Por qué? Porque los atributos de Dios son todos en la misma perfecta medida. La misma medida de amor es la misma medida de juicio. La misma medida de amor es la misma medida de ira. La misma medida de amor es la misma medida de odio. Dios odia el pecado. La Biblia dice, 6 cosas aborrece el Señor, aún hasta 7 le son abominables. Y nombra 7 pecados que sintetizan la maldad humana. Y dice que Dios lo aborrece. ¿Ya? Entonces, la misma medida para las cosas. Porque si yo no, vuelvo a insistir, no enseñamos, no predicamos, no conocemos al Dios en todas sus formas y manifestaciones, vamos a crear ese monstruo, ¿no es cierto?, que parece un osito cariñosito para la mayoría de los cristianos del día de hoy. Que lo único que quieren es como un sofá así. ¿Cómo te imaginas a Dios hoy como un viejito que me abraza? Y es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Si un destello de Dios estaríamos todos fulminados. Nadie puede quedar vivo, haber visto a Dios y quedar vivo. ¿Ya? Bien. Quiero que veamos Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahí es la culminación del capítulo 2, donde los judíos se creen buenos. Entonces, ¿somos mejores que ellos que el otro del capítulo 1? No, en ninguna manera. Estamos acusados, somos culpables igual que los otros. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Punto, no hay ni siquiera uno, punto. Esa es la condición del ser humano. Por eso es que la elección que está asociada al juicio no es otra cosa que el acto de la gracia de Dios. El amor de Dios es gracia. Cuando estudiemos el atributo de la gracia de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios nos ama a pesar de, no porque. Ya no tenemos ningún por qué nosotros. Todo es a pesar de. Y eso también nos coloca en nuestro lugar. ¿Ya? Capítulo 5 de Romanos, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, somos declarados justos por la fe en Jesucristo. Pregunta, ¿cómo es que nosotros creemos en Jesucristo? Él dice que es un don de Dios. Él mismo nos da la fe para creer en Él. Capítulo 6 de Romanos, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el juicio de Dios es justo, lo merecemos, legalmente estamos condenados y Él legalmente compra un pueblo para sí por medio de la vida de su Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 20, versículo 27 y 28. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Que Él ganó por su propia sangre. Legalmente, Él ganó con su propia sangre. Por lo tanto, si Él ganó por su propia sangre, Él es soberano de imputarle a quien a Él se le antoje su salvación. ¿Estamos? Y lo que a Él se le antoje es perfecto. Lo que a Él se le antoje es bueno. Lo que a Él se le antoje es correcto. Lo que a Él se le antoje es santo. Entonces, obviamente que este discurso que sale de la Biblia no puede ser, es como si el inconverso se quisiera tragar un cuesco de durazno, ¿no es cierto? Muy difícil y siempre lo va a resistir. En cambio, el Hijo de Dios reconoce que es siervo, que es esclavo de Cristo. Por lo tanto, todo este proceso tiene que estar mediado por una concepción en la cual nosotros entendemos de que Él nos ha salvado, que fue lo que vimos también la semana pasada, entendemos cómo nos ha salvado por medio de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, no podemos tener una actitud como la gente del capítulo 2 que estamos estudiando, ¿no es cierto?, de jactancia o de comparación frente a los otros. Porque nuestra situación es una situación absolutamente producto de la gracia de Dios. Producto de la gracia de Dios. Apocalipsis 19:2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, ¿qué hace el cielo cuando Dios se venga de la gran ramera? Dice, oh, pucha, como el Señor se fue en la bola. No, dice, aleluya, porque se lo merecen. Aleluya, porque se lo merecen. Versículo 3. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Qué decían los 24 ancianos? Amén, aleluya. Amén, aleluya. ¿Qué dice la gente en la tierra, los cristianos que se creen más buenos que Dios? Pero ¿cómo? Yo no creo que Dios vaya a hacer eso. No creo. Yo creo que Dios finalmente a los que tienen buen corazón los va a salvar a todos. En el cielo, cuando se ejecuta el juicio de Dios, todos dicen, aleluya, amén. Se lo merecen, es correcto Dios, es perfecto, es recto, es justo, es santo. Entonces, tenemos que aprender. Por eso dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, porque en el cielo no hay problema. Todo el mundo cuando dice, amén. Voy a hacer esto, amén. Aleluya, eres santo, eres justo. ¿Dónde están los cuestionamientos? Aquí abajo. ¿Y a quiénes se refiere ese cuestionamiento? No se refiere a los inconversos, a nosotros, porque el inconverso está muerto, no puede hacer la voluntad de Dios. Los únicos que podemos hacer la voluntad de Dios son los que hemos nacido de nuevo. Pero los que hemos nacido de nuevo, nos cuesta decir aleluya a esas cosas. Y le buscamos la quinta pata al gato, entonces tratamos de sacar esto, colocar esto, meter esto, para que no se vea como para salvar a Dios del prestigio que tiene. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes.
sus siervos le temen. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Otra vez, por eso es, hágase tu voluntad así aquí en la tierra, así como se hace en el cielo, ¿ya? Y los únicos que podemos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra no son los inconversos. El Padre Nuestro no es para los inconversos, es para el pueblo de Dios, porque primero que nada dice Padre Nuestro. Un muerto espiritual no puede llamar Padre a nuestro Dios. Eso es para nosotros. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de hacer aquí en la tierra la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo. El justo juicio de Dios caerá sobre la humanidad y Dios nos está mostrando de qué nos salvó justamente para que hagamos su voluntad, para que confiemos plena y absolutamente en Él. En Él. ¿Ya? Entonces dice, el juicio del hombre bueno es condenado el que confía en sus obras. El juicio de los que creen ser buenos sobre los que viven una vida pecaminosa es rechazado por el Señor. ¿Ya? Mateo 7:1. Ese es Romanos 14:3 por si acaso. No juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Estas son las cosas que uno tiene que estudiar en todo el texto y el contexto, porque la Biblia dice que nosotros debemos juzgar, y aquí dice que no debemos juzgar. ¿Cómo es que encontramos nosotros el santo equilibrio y la verdad en dos cosas que son contradictorias? Lo que está diciendo acá, ¿no es cierto?, es que nosotros no pensemos, ¿no?, en juzgar a un hermano específicamente por una situación en particular. No peles a tu hermano, no condenes a tu hermano, no. Sino, ¿qué cosa? Que tú tienes que siempre velar primero por tu pureza delante de Dios. ¿Cuándo es que Dios dice que nosotros debemos juzgar? Y cuando habla de juzgar, usa en la segunda oportunidad la palabra discernir. Dice, juzgad los espíritus, juzgad, ¿no es cierto?, la doctrina, juzgad al que es falso. Nosotros tenemos que discernir y no en una manera comparativa. Mirar la paja en el ojo ajeno es decir, yo soy mejor que tú. Eso es mirar la paja en el ojo ajeno. ¿Se entiende? Entonces es establecer lo que dicen los fariseos. Nosotros no somos como ellos. Yo no soy como ese recaudador de impuestos. Yo soy así, 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 así. ¿No es cierto? Pero cuando alguien está enseñando algo falso, yo debo juzgar sobre eso con discernimiento, debo exhortar, debo disciplinar, y si no hay cambio, debo denunciar a la iglesia. Eso es lo que dice el proceso. Pero no porque yo sea mejor que la persona o que me crea yo mejor que la persona para eso. Eso es lo que pasaba entre los fariseos y la gente común. Y más aún cuando a la iglesia empezaron a entrar expaganos. ¿Ya? Romanos 14:3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí estamos otra vez en situaciones, yo soy mejor porque no como. O yo soy mejor porque como. Eso es lo que... ¿No es cierto? Hay gente que incluso se siente superior a otros porque come, ¿no es cierto?, o no come las porquerías que el otro come. Yo como sano. Viéndolo en tiempo actual. Yo como sano, yo no como esas porquerías. El McDonald's. Mira, esa gente, ¿cómo puede comer esto completo? Mira, por eso son todos chanchos. Lo que tú estás diciendo es que tú eres mejor que esa persona. Si tú ahora le haces una observación saludable a la persona, le haces una corrección, te das el tiempo de enseñarle, te das el tiempo de compartirle, te das el tiempo de hablar con esa persona, es distinto, porque sí, el ideal es que todos pudiéramos comer sano,
¿no es cierto? Pero el comer sano o el comer grasa saturada, ¿no es cierto? Y que el colesterol no salga por los ojos, no nos va a llevar ni al cielo ni al infierno, nos lleva el Señor Jesucristo al cielo. ¿Ya? Ahora, yo como cristiano tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo, claro, pero tampoco tengo que adorar el templo del Espíritu Santo. Tengo que amar y adorar al Espíritu Santo, pero no el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en un templo, en un tabernáculo provisorio. Provisorio. ¿Ya? Por lo tanto, debemos nosotros cuidar el templo del Espíritu Santo, claro, pero no solamente en la alimentación, porque tú puedes comer lechuga, tomate, ¿no es cierto?, apio y ver pornografía. ¿Me entiendes? Entonces, y el otro podría decir perfectamente, sí, yo como 3 completos a la hora de almuerzo y 5 chaparritas en la noche, pero yo estoy escuchando sermones. Entonces, empezamos otra vez con estas cosas que son las que en definitiva carcomen la unidad de una iglesia. Una iglesia no debemos estar mirándonos la paja en el ojo ajeno. Y si realmente queremos en amor, ¿no es cierto?, hacer algo que Dios quizás nos ha mostrado, esa cuestión de Dios me mostró, no sé, preferiría que no lo diga. Que el tiempo diga si te lo mostró Dios o no, pero no manoseemos esa cuestión, oye, Dios me dijo. Porque hay que pegar una buena colada a cada cosa que decimos. Yo pienso, ¿sabes qué? En mi corazón y en mi espíritu, yo creo que esto. Pero no salgamos al altura con que Dios me dijo, porque a veces, la mayoría de las veces no pasa nada de lo que nos dijeron. Yo estoy lleno de Dios me dijo. Me han dicho, pero me han profetizado muchas cosas. Ni una ha pasado. Yo no estoy juzgando la intención, no estoy juzgando eso, solamente estoy diciendo, tengamos cuidado cuando usamos y metemos a Dios en nuestros revoltijos estomacales. No, oye, es lícito, ¿sabes qué? Porque la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por lo tanto, si tú te estás deleitando en el Señor, no necesitas decir a cada rato Dios me dijo. Necesitas decir, hermano, ¿sabes qué? He visto que te estás alimentando mal. Almorzamos casi siempre juntos y veo que esto se te va a hacer mal, tu colesterol, tú tienes niños chicos acá. Mira. ¿Por qué no hacemos? Mira, te voy a llevar donde una nutricionista. Y una hermana que es nutricionista. Y que te ayude esta cosa así. Si te dice, qué cuestión, igual nos vamos a morir. Listo. Hasta ahí nomás. Pero no vayas con otro y le digas, oye, ¿sabes que este guatón de miércoles le he dicho hasta el cansancio? Ojalá le dé un patatús. Hoy estoy hablando de la vida real, no me miren así como que, ¡oh! Claro, no sé, esto pasa allá abajo en la calle Pení. No, entonces, a eso se refiere no mirar la paja en el ojo ajeno, no juzgar al otro, no, eso, en una situación de sentirse mejor, más espiritual, más santo, más nada. ¿Ya? 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Por qué está diciendo esto? Los que han leído el pasaje, ¿no es cierto?, se recordarán que había una disputa, ya había, ¿no es cierto?, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esto. Entonces ya había empezado esa situación y Pablo da la corta de raíz. Él dice que son a Pablo, que es Apolo, solamente siervos de Dios, ¿no es cierto?, que están puestos al servicio de Dios. Pero la gente tiende a hacer esa idolatría muchas veces, ¿no es cierto?, que dista mucho del respeto que se debe tener a los pastores, a las personas que nos enseñan, a las personas que nos instruyen, a los ancianos. Tiene que haber un respeto, un amor, ¿no es cierto?, pero nunca, ¿no es cierto?, una devoción. ¿Por qué? Porque la Escritura tiene que ser la norma de conducta. Cuando la persona está por sobre la Escritura, entonces eso ya se transformó en una secta. ¿Ya? Entonces dice, no juzguen nada antes de tiempo, no vengan y digan, aquí nos vamos con Apolos, porque no.
ustedes sigan como los bereanos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Busquen y comprueben que lo que se les está enseñando está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo debe confirmar lo que se les enseña en este estudio bíblico, en el sermón, en cualquier lugar donde nosotros vamos. Si es expuesta la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de cotejarlo. ¿Ya? Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, el contraste de esto, o por qué leímos todos estos pasajes después de haber leído que el juicio de Dios es justo, porque el juicio que nos corresponde a nosotros es de discernimiento, ¿no es cierto? Es de exhortación, o sea, dentro de ese contexto, es de ayuda. Dice que el que corrige a un hermano o corrige a un hermano, ¿no es cierto? Y ese hermano lo acepta bien, entonces ha ganado un hermano. Es parte del proceso de nuestra relación o nuestras relaciones interpersonales como hermanos, como hijos de Dios. Pero el único que realmente va a hacer un juicio justo y el que escudriña finalmente los corazones es Dios. Es Dios, ¿ya? Su juicio es justo, el nuestro siempre va a ser falible. Por eso es que las cosas que nosotros juzguemos o ejerzamos discernimiento tienen que ser en función de la palabra de Dios y no de nuestra percepción particular, por muy perceptivos que seamos, ¿ya? Nadie tiene un sexto sentido. El que dice que tiene un sexto sentido y las cosas las adivina es porque tiene un demonio. Los seres humanos somos seres naturales, no tenemos ningún sentido más del que tenemos. Punto. Entonces, uno puede tener, la palabra no es percepción, ¿no es cierto? Pero nosotros no juzgamos según apariencias, según percepciones. Hay personas que definitivamente no nos llevamos de manera natural, pero eso no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con la situación del mundo, Lo que tiene que primar entre nosotros es el amor de Dios. Y muchas veces, y quizás casi todas las veces, cada vez que se dan esas situaciones, es porque Dios nos quiere enseñar más de su amor. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Hacemos la del mundo. Nos corremos, nos aislamos, nos salimos, no queremos, a lo más lo ignoramos. Entonces, tenemos que en definitiva escuchar la voz de Dios en el proceso que Dios nos está metiendo o en el cual nos está llevando adelante, ¿ya? Un día va a haber un juicio final ante el trono blanco. El último juicio de Dios sobre todos los seres humanos que está en que no fueron salvos, que está en Apocalipsis 20. Versículo 11 al 15. Capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el terrible, espantoso juicio final del gran trono blanco en el que comparecerán todos los seres humanos, desde Adán en adelante, que no fueron salvos, ¿no es cierto?, que fueron justamente juzgados y ahí serán justamente condenados. Cuando las personas me dicen, oye, pero ese día a lo mejor Judas va a decir, pero Señor, tú me elegiste. Nadie va a hablar. Están de pie porque hay un protocolo. Todo el mundo sabe que no está inscrito en el libro de la vida, pero se lee el libro de la vida exactamente porque es parte del protocolo del juicio. Todos los juicios, aún los humanos, tienen un protocolo. ¿No es cierto?
Entonces, y están de pie, porque esto es exactamente igual que en un tribunal en el cual el acusado póngase de pie. ¿Y qué hace ahí? Se le lee la sentencia. Por eso es que dice que se abren los libros. Aquí no hay cristiano. Cuando la gente dice, no, pues viste que la salvación es por obra. No, aquí no hay ningún salvo. Todos son condenados. Lo que se les va a leer es su condena. Su condena, porque obviamente la justicia de Dios también opera en este trono blanco. Porque dice la Biblia, ¿no es cierto? Y da a entender claramente la Escritura que no es la misma condena para todos. No es la misma condena para todos. Al que mucho se le da, mucho se le va a pedir, y bueno, y todos esos pasajes, que aunque ese tiene relación directamente con nosotros como cristianos, pero Dios ejerce justicia. Va a haber una justicia en el tribunal de Cristo, que se nos va a nosotros, que se llama bema, que no es condenatoria, sino que es de premiación, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el infierno también dice la palabra que, como dice la carta de Judas, que las profundidades de las tinieblas están reservadas para los falsos maestros. Entonces, ¿por qué? Porque su responsabilidad frente a un rebaño, frente a esto, muchos de su rebaño van a estar también en el lago de fuego, pero no van a estar en el mismo lugar. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé. Pero lo único que sé es que la Biblia dice que va a ser horrible. Dos cosas, horrible y para siempre. Entonces más amo al Señor porque me salvó solo por gracia de ese momento. Porque yo merecía estar ahí también. No merecía estar aquí. Merecía estar ahí. Y en vez de pensar, ¿pero por qué? ¿Cómo? Entonces, esto de la elección, pero tomó... ¿Y qué pasó con esto otro? Bueno, y Judas. Da gracias a Dios y di, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Dios no explica lo otro. Y cuando Pablo pareciera que lo va a explicar, ¿qué es lo que dice? ¿Vas a contender con Dios? ¿Podrá contender el barro con el Altísimo? No da respuesta. No da respuesta. Entonces, el juicio de Dios, del que hemos sido liberados, los hijos de Dios, es realmente... No cabe en las palabras, pero es lo más maravilloso que hemos recibido. Entonces, cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando de mucho más que me salvó de mis pecados. Te salvó del juicio, te salvó de la perdición, te salvó del infierno momentáneo y del lago de fuego eterno. Te salvó, te salvó, te salvó. Súmale a eso, que no lo merecíamos. Pero los que están ahí, no están porque no lo merecían o porque Dios fue injusto con ellos. No, están ahí porque merecían estar ahí. Los que no merecíamos estar aquí somos nosotros. Pero ellos sí merecían estar ahí. Y dice, ¿no es cierto?, que fueron abiertos los libros y fueron juzgados según las obras que están en los libros. ¿No es cierto? Fuiste falso profeta, enseñaste mal, enriquecimiento ilícito, acá, todo esto. Al fondo. Fuiste cura, pedófilo, nunca te pillaron, todo el mundo te decía esto acá y allá, pero puedes engañar a los hombres, pero a mí no. Fuiste esto, y al fuego eterno. Al fuego eterno. Y dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Ese es parte del protocolo. Porque es parte de la condena. No está inscrito en el libro de la vida. No está inscrito en el libro de la vida, por lo tanto, al fuego eterno. ¿Ya? No va a pasar en el juicio de que, uy, aquí está, nos equivocamos. Este era el otro. Y este se mamó 3000 años en el infierno antes. Puta, se nos pasó. No va a pasar eso. Por eso nadie habla. Porque incluso los que están ahí están callados porque saben que es justo que estén ahí. Entonces sáquense de la cabeza esos diálogos, ¿no es cierto?, psiquiátricos de que Judas le va a decir, ¿por qué me hiciste entonces? ¿Por qué me castigas si tú me hiciste para traicionar al Señor? No va a pasar eso. No va a pasar eso. Eso pasa en nuestra mente torcida que todavía no acepta el juicio, la justicia perfecta de Dios.
Porque mientras en el cielo todos dicen aleluya, cada vez que Dios hace un juicio, nosotros decimos, pero ¿por qué? Entonces Dios tiene misericordia, tiene paciencia con nosotros. Su juicio es justo, su juicio es justo. ¿Ya? La próxima semana vamos a terminar el capítulo 2. Lo más importante del capítulo 2 tiene que ver justamente con la posición de los judíos, sobre todo en la segunda sección, y después el comienza a entrar directamente en lo que se llama la soteriología, que es como es que la salvación primero nos declara culpables a todos y después declara su gracia y cómo es que Él, por medio de su justicia, Él rescata salvación. Solamente antes de irnos, el capítulo capítulo 9, Romanos 9, versículo 18, 19 y 20 al 21. Dios es justo. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios es justo. Aleluya. Pero me dirás, ¿por qué? Viste que Pablo se adelanta a las preguntas que sabe que la gente le va a hacer. ¿Qué le dice? ¿Por qué? Pues inculpa. Entonces, ¿por qué me culpa? ¿Quién puede resistir a su voluntad? Si Él me hizo para traicionar a Jesús, ¿por qué entonces me culpa? ¿Quién podría resistir eso? Y entonces aquí viene la respuesta. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te peques con Dios? ¿Se acabó? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Se acabó? No hay respuesta. Cuando Job le pide respuesta a Dios, Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Qué te creí? Y Job entonces dice, me tapo la boca, porque estaba hablando cosas que yo no sabía. ¿Ya? Dios es justo, hermano. Carlito, disculpa, a lo mejor sería importante aclarar también, porque acá en Mateo 23, Judas dice que él devolvió 30 piezas de plata. Entonces, cualquiera que lea así como que arrepentido, se arrepintió. Y no se arrepintió para salvación. Sí, porque ese arrepentimiento de salvación lo da Dios. Claro. ¿Era Pedro mejor que Judas? No. Los dos están a la misma altura de traición. Los dos están a la misma altura de traición. Pero Dios le concedió a Pedro arrepentimiento para vida y dejó, no le dio, dejó a Judas en ese arrepentimiento para muerte. Ya. Dios es justo.